Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta primera jornada de promoción de digitalización de los Caminos a Santiago, de la gestión de los Caminos a Santiago. Soy Pilar González y soy técnico de proyectos de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Bien, los Caminos a Santiago son ejes de gran importancia patrimonial y cultural en Europa y han contribuido a lo largo de la historia a formar y enriquecer nuestra identidad. Las peregrinaciones han sido y son motor de intercambios sociales, económicos y culturales. El proyecto Ultrella Sudoe es una iniciativa de cooperación transnacional que quiere contribuir al desarrollo del espacio del suroeste europeo, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural local de los distintos territorios por donde pasan los Caminos a Santiago, mediante una estrategia compartida por todos los socios del proyecto. Como os decía, esta es la primera de las 3 jornadas previstas que están enfocadas a la promoción de las tecnologías digitales en los Caminos a Santiago. El objetivo principal es ofrecer una visión de las diferentes soluciones que proporciona el mercado actual y presentar el catálogo de tecnologías para la medición de flujos de personas y gestión de dichas afluencias que se ha incorporado al proyecto. Para ello, en una primera parte de esta sesión contaremos con 2 intervenciones para sumergirnos en este mundo que, por un lado, parece sernos ajeno, pero por otro, cada vez está más presente en nuestras vidas. En una segunda parte, disculpadme. En una segunda parte abriremos una mesa de debate en la que participarán 3 personas implicadas directamente en la gestión de los Caminos a Santiago. Con ellos podremos acercarnos a las necesidades y retos actuales que presentan las rutas de peregrinación y cómo la tecnología puede aportar valor a la gestión. Paso ahora a presentar al primero de los ponentes, no sin antes recordaros que podéis dejar preguntas en el chat. Bien, el primero interviniente es Roberto García. Roberto es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad de Electrónica por la Universidad de Valladolid y es CEO de la empresa Dinicon, que se dedica a los sistemas inteligentes de control e ingeniería especializada en el desarrollo de soluciones para la mejora de la movilidad de personas y vehículos. Dinicon no se limita a recoger datos, sino que realiza el proceso completo, es decir, despliega la sensórica para captura del dato, realiza las comunicaciones entre ellos, los registra y proporciona una visualización de dichos datos. Todo ello lo vertebra en su propia plataforma. Roberto nos hablará del panorama tecnológico actual, qué soluciones tenemos para la medición de afluencias. Cuando quiera, Roberto. Muchas gracias, Pilar, por tu amable presentación. Bueno, pues comentaba Pilar, la actividad nuestra, nosotros somos una ingeniería integradora de sistemas que empezamos nuestra actividad en el año 2000 y estamos enfocados a desarrollar soluciones de movilidad inteligente. Tenemos nuestra sede central en San Sebastián, pero tenemos presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Contamos con un departamento de desarrollo donde estamos desplegando y una plataforma en permanente evolución relacionada con la movilidad de personas y vehículos. Las soluciones, así a grosso modo, estamos hablando de Dinicon, centrada en el conteo y control de aforo, Dinitrack, lo que es tracking de personas y vehículos, Dinipark, que es para Smart Parking, o sea, información de plazas libres de aparcamiento, y luego un grupo de soluciones que hemos agrupado en DiniSmart, que son soluciones basadas en inteligencia artificial. Bueno, por comenzar un poco la ponencia, tradicionalmente la movilidad siempre ha estado enfocada a los vehículos motorizados, en la problemática que había en las ciudades de los flujos, los colapsos circulatorios, o sea, cómo se podía resolver esa problemática, pero la movilidad de personas ha cobrado en los últimos tiempos una relevancia mayor, todo relacionado principalmente con los flujos turísticos
o movimientos de personas en diferentes entornos, ámbitos de la ciudad o caminos rurales, ¿no? Es importante tener datos de esta afluencia, pues para poder hacer una mejor gestión de estos espacios públicos, y esta información también nos va a permitir construir modelos predictivos que ayudarán a la mejora de esta gestión, como vamos a ver. Centrados ya en el Camino de Santiago, bueno, simplemente pues como introducción, quizá estos datos sean todavía más, sean mayores, pero bueno, un poco como referencia, hablando de España y Portugal, los caminos que hay y la cantidad de kilómetros en total. Se estima que hay más de 1.000 albergues, esto luego nos lo podrá puntualizar también en la parte del debate. Solamente en el Camino francés, que es el más tradicional, cuenta con más de 500 albergues, y el flujo, realmente el Camino de Santiago es un espacio que cada vez tiene más impacto y más atracción a nivel nacional, internacional por supuesto, lo vamos viendo en estos últimos años, y la tecnología yo creo que ya es necesaria el desplegarla, implantarla para conocer mejor cómo es la dinámica de funcionamiento de estas afluencias de peregrinos. Nosotros vamos a centrarnos un poco en la ponencia de hablar de las diferentes tecnologías que se pueden desplegar pues, para realizar el conteo, desde tecnologías muy sencillas, muy simples, que han sido las más tradicionales y que se han estado utilizando durante un tiempo, a tecnologías mucho más evolucionadas, como vamos a ver en este breve repaso. De las tecnologías convencionales, bueno, hablamos de la fotocélula, la solución sencilla. Una fotocélula lo que tiene es una barrera que cuando pasa una persona la corta y podría volcarse ese resultado como un conteo de una persona, ¿no? Podría ser bidireccional si ponemos una secuencia de fotocélulas, es decir, si yo pongo una fotocélula detrás de otra, puedo saber en qué sentido es el flujo, el paso en ese espacio que controlamos con la fotocélula. A nivel de fotocélulas, pues hay el emisor-receptor, o sea, son dos dispositivos, una reflexiva que lo que tiene es un espejo frontal y vamos a decir, esa señal que envía reflejada por el espejo, en el caso de que lo corte una persona, ya detectaría este paso. Y luego una fotocélula difusa que lo que hace es directamente el rebote de la señal en la persona, hace que esta detección y que realice con ello el conteo. También, siguiendo en esta tecnología, pues tenemos sensores de presión piezoeléctricos. Estos son dispositivos que se pueden colocar en el camino y que al pasar la persona, al pisar en esa zona que abarca el dispositivo, pues genera un cambio de una señal eléctrica que la podemos detectar como el paso de una persona. Lo mismo que en el caso anterior, si queremos saber la direccionalidad, tendríamos que colocar pues, dos dispositivos pues, para saber el sentido de paso, si es en uno o en otro. La tecnología PIR, el infrarrojo pasivo, lo mismo. El infrarrojo detecta la radiación infrarroja que emiten los seres vivos. Estaríamos en lo mismo. O sea, cuando una persona pasa cerca de este dispositivo, le va a detectar y podría realizar el conteo. También la tecnología radar, esto también la vemos habitualmente pues, en muchos espacios públicos, centros comerciales, edificios que detectan a la persona. Inmediatamente con esa detección pues hacen la apertura de una puerta. Es una aplicación, ¿no? Esto trasladado al conteo a un espacio abierto pues sería el mismo efecto, es decir, detecta a la persona y en el momento que la detecta puede hacer ese conteo. Luego ya de esas tecnologías clásicas ya damos un salto a ya tecnologías más avanzadas, como es, por ejemplo, la de los sensores térmicos, la detección térmica de las personas. Este es un sensor que lo que nos detecta es el calor que emite la persona. Este sensor se coloca normalmente en una posición cenital o lateral, donde tiene una matriz sensible a los cambios de temperatura. En el momento que detecta a la persona, pues aquí bueno, pues vemos un poco la secuencia de no tener nada, cómo la va detectando y cómo entra en ese campo suyo de visión, y cuando sale de ese campo de visión realiza el conteo. Esta tecnología ya integra directamente el sentido de paso, es decir, aquí ya no hace falta colocar un doble sensor. El propio sensor y el software integrado que lleva embebido nos permite hacer esta detección.
Pasamos también a cámaras con analítica de imágenes. La analítica de imágenes ahora en estos últimos tiempos es una de las tecnologías que más se está desplegando, pues porque se están consiguiendo algoritmos de una precisión elevada, pues para poder diferenciar en el campo de visión diferentes objetos, desde personas, niños, objetos que no tengan nada que ver con el conteo, ¿no? La cámara lo que hace es recoge la imagen y esta imagen se analiza. Hay unos algoritmos que analizan, identifican las personas y, como en el caso anterior, pueden hacer un seguimiento de esa persona en su campo de visión para saber si está avanzando en un sentido o en otro y con ello pues realizar el conteo. Hay una tecnología siguiendo un poco en esta línea también relacionada con la visión, que es el sensor estereoscópico. Es un sensor que tiene dos lentes y hace una visión similar a la visión humana. O sea, nos puede detectar un escenario en 3D. Con lo cual, aquí sí que podemos diferenciar, o sea, es como un paso más en el que podemos llegar a diferenciar niños, adultos o objetos en función de su tamaño, ¿no? Con lo cual, a nivel estadística, pues nos puede aportar esa información adicional. Estos sensores llevan integrado en el propio sensor, o sea, embebido, este software de analítica de imágenes, y lo que entrega es al servidor o al software remoto el dato ya de conteo directamente. Hay más tecnología, cámaras, perdón, time of flight, que es el tiempo, son las cámaras que emiten una serie de pulsos y reciben el reflejo de la persona del objeto que se detecta. También conforman como una imagen en 3 dimensiones y es una tecnología que requiere una potencia de cálculo también importante y sí que requiere unos servidores detrás, con lo cual ya va ligada un poco a un software ajeno al sensor. O sea, requiere ya una potencia de cálculo mayor. Y luego ya pues un poco en todo este ámbito pues se sigue avanzando en tendencias que vemos ahora, pues por lo que es la visión por computadora y con inteligencia artificial, que va un poco relacionado con lo que hemos comentado anteriormente de las cámaras, y la tecnología LiDAR, que son ya con láser un poco similar, por decirlo de alguna forma, al TOF, al Time of Flight, pero con láser que nos genera un modelo tridimensional de muy alta precisión, pero y que es muy, muy efectivo en entornos donde hay multitudes, mucha gente, pues para poder medir con precisión ocupaciones o flujos muy intensos de personas, ¿no? Es una solución muy costosa, pues por la propia tecnología y por el procesamiento que lleva detrás. Entonces, nosotros lo que sí que vemos, como comentaremos ahora a continuación, es un poco en función de cuál es el entorno, el punto o el espacio donde se quiere controlar esta afluencia, seleccionar la tecnología adecuada, pues un poco buscando una relación precisión-precio que sea adecuada para hacer este despliegue, ¿no? Si requerimos hay un sitio muy, muy delimitado, pues en donde el paso es muy concreto, pues a lo mejor podemos ir a una tecnología más sencilla, pues porque nos va a dar una precisión suficiente. Si son espacios más abiertos, tendremos que recurrir a otra tecnología. Y ya eso es un tema de analizar en cada momento o en el despliegue que se quiera hacer del proyecto, cuál es la tecnología más adecuada. En cuanto a comunicaciones, bueno, pues todos estos dispositivos, al final, la tecnología más sencilla, lo que requiere, ya hablamos de las fotocélulas o de los sensores piezoeléctricos, requiere un controlador que recoja las señales de estos sensores, y este controlador va a enviar directamente al servidor remoto el dato de conteo, o también lo puede registrar a nivel local, que es lo que comentamos aquí en caso de que no hubiera cobertura, que se quisiera reducir un poco los costes de explotación del sistema. Yo voy a registrar localmente estos datos y cada cierto tiempo pues los recojo o hago un envío al servidor central para tenerlos, para tener este histórico de afluencia. Y si queremos una solución, vamos a decir ya más moderna, avanzada, en la que podamos visualizar todo esto en tiempo real, lo que hacemos es conectar estos controladores de esta tecnología base
o los propios sensores que hablábamos ya más avanzados, como el sensor térmico, el estereoscópico, las cámaras con analítica de imágenes, donde ya directamente se pueden conectar a través de un router a la red, al servidor remoto para volcar estos datos. Esta solución, lógicamente, es la más elegante, la más visual, pues porque podemos estar monitorizando en tiempo real la situación de flujo en los diferentes puntos del camino. Se podría, para reforzar un poco toda esta información de afluencia, incorporar otras fuentes de datos complementarias que van a enriquecer el dato y que van a permitir realizar un análisis pues más completo y más exhaustivo de cómo son estas dinámicas de flujo. Podemos estar hablando de encuestas, cuestionarios o entrevistas que se pueden hacer directamente en los albergues, o tecnologías de apoyo como pueden ser pues, aplicaciones móviles, geolocalización, redes sociales, que pueden aportar una información también importante a lo que es toda esta dinámica de movilidad. Y también la influencia de factores externos como puede ser la meteorología, pues los eventos o el calendario que haya en cada una de las zonas del Camino de Santiago. Si nosotros integramos toda esta información en el servidor, vamos a poder obtener una información en tiempo real más valiosa y unos modelos, una predicción que vamos a comentar ahora algo al respecto de cómo podría ser pues es lo que puede ocurrir, vamos a decir, en las siguientes horas en el camino, ¿no? Esto sería un poco un esquema de la integración. Aquí vemos pues, una serie de sensores que a través de un router se integran en un servidor central al que se accede a través de Internet. Y luego aquí lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? A la hora de seleccionar una tecnología para desplegar en un determinado punto, pues consideramos diferentes aspectos, pues como es desde la precisión del conteo, la robustez, la protección que pueda tener en instalaciones exteriores, la capacidad, comunicaciones, estética, precios, etcétera, pues para teniendo en cuenta todos estos factores, seleccionar la tecnología más adecuada en cada punto. Bueno, esta es una tabla ya un poco más detallada, no vamos a entrar en ella, pero recoge un poquito todo lo que estábamos comentando anteriormente, las diferentes características. Bueno, esto va a quedar en la presentación, con lo cual quien tenga interés lo puede ver con más detenimiento. Luego hay allí un aspecto que está relacionado también que es, con el conteo, con la dinámica, que sería el tracking. El tracking ya estamos hablando anteriormente pues, de un conteo de una forma siempre anónima, o sea, cuando se detecta, no se identifica a una persona, siempre va a ser anónimo. Con el tracking lo que sí que podemos llegar a identificar es un dispositivo, pero bueno, también va a ser anónimo, no se va a saber qué persona, pero sí que podríamos tener un dispositivo que nos puede dar una traza, un registro en diferentes puntos del camino, pues para ver cómo es ese movimiento, ¿no? Con lo cual podríamos extraer las rutas, cuáles son las rutas más transitadas o zonas del camino, qué tiempo de permanencia puede tener una persona en diferentes zonas y albergues, extraer también patrones de comportamiento y tener como un mapa de calor. Ya aquí lo que añadimos a la tecnología del conteo es un paso más de decir, bueno, pues yo ahora, aparte de contar, voy a saber cómo es la dinámica de movimiento de las personas. La integración sería algo similar, o sea, estos dispositivos receptores de las señales de Wi-Fi o Bluetooth de los móviles se podrían integrar en la plataforma a través de router de la misma manera. Y luego ya, pues para completar, no sé cómo voy de tiempo, Pilar, creo que más o menos bien, es un poco ya en lo que es la parte de datos, pues el registro histórico de datos lo que nos va a permitir es ya generar estrategias de gestión de los diferentes caminos y zonas de los caminos, albergues, etcétera, pues para poder mejorar el funcionamiento, la dinámica del camino, ¿no? Se puede, con estos datos históricos, pues podemos saber, pues tener patrones de comportamiento, dar información en tiempo real a los peregrinos de la situación, promocionar el camino en épocas en las que sabemos que hay menos afluencia, con lo cual pues se consigue desestacionalizar de alguna forma el camino y que los servicios pues se puedan distribuir y llegar al peregrino de una mejor forma, ¿no?
Nosotros aquí sí que vamos a mencionar dos aspectos simplemente en lo que es ya los datos relacionados con la predicción. Nosotros con estos históricos podemos construir unos modelos predictivos a corto plazo que decimos, bueno, sabemos cómo es la dinámica de afluencia en un determinado y cómo es la tendencia, con lo cual vamos a poder predecir con una ventana de datos anterior al momento en el que estamos lo que puede ocurrir en los momentos, horas siguientes, pues para podernos anticipar a determinadas necesidades que pueda haber en el camino, ¿no? A largo plazo, pues sería algo parecido. Nosotros identificamos patrones de comportamiento pues, a lo largo del año y sabemos que un determinado día, pues un festivo, un día de la semana, pues en función de la meteorología, etcétera, pues puede el comportamiento, un patrón de comportamiento es este y es lo que podemos encontrarnos en un día que reúna unas características de ese tipo. Y finalmente, pues las correlaciones que pueda haber. O sea, nosotros podemos ver, establecer una correlación entre diferentes puntos del camino en las que vemos cómo el comportamiento es muy similar. En un punto vamos a imaginar, próximo a Santiago, no sé, en Ponferrada, en Astorga, en Carrión, en donde sea, con un punto que a lo mejor está en el Pirineo. De repente observamos que hay patrones que aunque no tengan una relación directa, pues que se repiten. O sea, ahí podemos extraer una información que es muy interesante, pues de la relación que hay entre los diferentes puntos del Camino de Santiago. Bueno, estos son unos ejemplos de algunas instalaciones pues, que tenemos desplegadas pues, en Puente de la Reina, en Fitero, aquí con un panel solar. Y bueno, en conclusión, pues de todo lo que hemos expuesto, lo que aporta la tecnología nos permite recoger una información para una mejor gestión del flujo de peregrinos. Nos permite también distribuir recursos para la conservación del patrimonio y medio ambiente, optimizar las infraestructuras que requieren pues, el Camino de Santiago, hacer una promoción turística que además la podemos adecuar y orientar a tiempos en los que se pueda redistribuir mejor esta afluencia de peregrinos. Y luego también pues, para investigación y desarrollo, pues, para con estos datos, esta información, proponer, analizar patrones y proponer políticas que puedan mejorar la sostenibilidad del camino. Pues esto es un poco lo que quería exponer. Entonces quedamos abiertos a cualquier consulta, pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto, porque yo creo que para un tema aparentemente tan complejo creo que ha sido muy claro. Y yo creo que has dado una visión, bueno, bastante cercana para los que no entendemos de tecnología y claramente la aplicación que puede tener. Muy bien. A ver, con todo el tipo de aparatos, de soluciones que hay, ¿es posible integrar todo? O sea, si tú al final, por lo que me ha parecido entender, colocas sensores en función un poco del contexto en el que lo tienes que utilizar, ¿no? Entonces, ¿es posible integrar distintos sensores en una única plataforma? Sí, efectivamente. Y además es uno de los puntos importantes porque al seleccionar las diferentes tecnologías, buscando ese equilibrio, precisión, precio, etcétera, es importante que, claro, que todos esos datos se puedan integrar en la plataforma. Entonces, nosotros en el desarrollo que tenemos de la plataforma está abierto para la integración de diferentes dispositivos y eso nos permite, vamos a decir, abstraernos de la tecnología que se implanta en cada momento y tener el dato de conteo que es el que interesa para hacer este análisis de afluencias. Muy bien. Y a ver, y he visto también que hay, bueno, no sé, hay desde tecnologías muy sencillas que casi con una pisada ya te permiten contar peregrinos y hay otras, hemos pasado por un catálogo bastante completo, otras son muy sofisticadas, es decir, cuando hablas de que recrean imágenes en 3D, que se puede casi saber si es una persona mayor o un niño. ¿Hay algún problema o qué tipo de problemas se plantean de cara a la protección de los datos de las personas?
Sí, efectivamente, con el tema de las imágenes y la analítica de imágenes, ahí hay un límite, una barrera en la que tenemos que preservar el anonimato de las personas. O sea, no se pueden registrar imágenes ni tenerlas, ni pasarlas a un dispositivo. Lo que hacemos es, el propio sensor tiene embebido en su tecnología esta analítica, y lo que hace es internamente, con esas imágenes, extrae, vamos a decir, el dato de conteo y envía solamente ese dato al servidor. Es decir, no estamos enviando ninguna imagen en ningún momento al servidor, con lo cual la ley de protección de datos queda, no entramos en conflicto con ella. De acuerdo. Pues creo que, creo que no hay preguntas. Vale, pues nada más que agradecerte tu intervención, tu apoyo a este proyecto y darte las gracias nuevamente por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en el evento. Gracias. A ver. Bueno, a ver. Okay, ¿no? Bien, el segundo ponente con el que contamos es Pedro Pereira. Pedro Pereira es desde 2005 profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencia y Tecnología Nova FCT de Lisboa. Él va a hablar en portugués, pero creo que no sea inconveniente para entenderle. En cualquier caso, repito que podéis hacer preguntas por el chat. Es investigador del Centro de Tecnología y Sistemas Uninova, donde sus principales áreas de interés son la eficiencia energética de edificios, las energías renovables, el Internet de las cosas, la innovación y el turismo. Él nos va a hablar del catálogo que se ha realizado en el marco de este proyecto Ultreya Sudoe de tecnologías disponibles o a implementar en el marco de este proyecto. Cuando quieras, Pedro. Muito obrigado, Pilar. Bom dia. Sim, vou falar em português, mas espero falar com pausa para que todos possam entender. A minha apresentação será focada naquilo que é um dos objetivos do projeto Ultreya Sudoe, do ponto de vista tecnológico. Irei começar por dar um pouco o contexto desta temática tecnológica no âmbito do projeto. Falarei um pouco sobre a gestão de fluxo de visitantes. No âmbito do projeto fizemos também um estudo das tecnologias existentes e aqui o meu trabalho está um pouco mais difícil porque o Roberto, na apresentação anterior, focou grande parte das tecnologias que nós também estudamos, o que me deixa aqui numa posição quase de repetir parte das coisas de que o Roberto falou. Falar um pouco também de quais são as tendências nas tecnologias usadas para a monitorização deste fluxo de caminhantes e depois terminarei com aquilo que é a proposta de tecnologia no contexto do projeto Ultreya Sudoe e das características dos seus pilotos. Não posso deixar de iniciar esta apresentação aqui com algumas notas relativamente ao caminho de Santiago, que tem uma importância histórica, cultural, espiritual e turística. Histórica porque já as peregrinações cristãs vêm desde os tempos da Idade Média, onde o caminho ganhou uma tremenda importância em direção à Catedral de Santiago de Compostela. E espiritual porque fazer o caminho não é apenas vencer obstáculos físicos, mas é também uma viagem, uma jornada interior, de introspectiva pessoal. Okay? Cultural porque ao longo do caminho os peregrinos passam por diferentes vilas onde têm contactos com as gentes locais, culturas, festas, okay? Mas há também um lado turístico onde, digamos, o peregrino, a pessoa que percorre o caminho tem uma vertente mais turística e menos espiritual.
Bom, aqui poderemos também falar da digitalização que vivemos hoje em dia, e aquilo que pretendemos é que os caminhos de Santiago não sejam, digamos, caminhos TikTok, mas sejam os caminhos de peregrinos para a tal viagem pessoal que cada um de nós poderá fazer. Bom, mas a tecnologia não deve substituir a essência do caminho, mas sim pode ajudar os peregrinos, nomeadamente do ponto de vista da acessibilidade, okay? Onde poderemos ter informação às pessoas com mobilidade reduzida a identificar quais os caminhos que possam percorrer, entre outros aspectos. Poderá ser também seguro, porque pode ajudar a facilitar na identificação de alguns acidentes que possam ocorrer durante o caminho, e obviamente é enriquecedor porque a tecnologia também nos ajuda a guardar memórias para mais à frente no tempo recordar. Okay? Bom, achamos que a chave para o sucesso está no equilíbrio de todas estas vertentes. Bom, muito rapidamente, então, aqui no contexto do projeto, o TRES Sudé, que visa revitalizar territórios rurais, okay, que são atravessados pelo caminho através da valorização dos seus recursos naturais, culturais, os produtos regionais, através ou com o uso destas tecnologias da transformação digital, okay, e na gestão inteligente dos fluxos dos turistas e peregrinos, como também há pouco o Roberto mencionou. Bom, na gestão dos fluxos de visitantes, a contagem de pessoas é um elemento essencial, né, permitindo conhecer os tais padrões de mobilidade, identificar zonas críticas e otimizar a experiência dos peregrinos e dos visitantes. Esta prática de gestão de fluxos fornece dados fundamentais para implementar políticas sustentáveis, e aqui estamos a apontar na direção dos gestores destas áreas, okay? A melhorar infraestruturas, porque conhecemos o fluxo, conhecemos as necessidades dos peregrinos, reforçar a segurança e valorizar os recursos locais, promovendo assim um desenvolvimento regional equilibrado. Okay? Isto passa por estes temas do planeamento estratégico, da gestão de fluxos, da análise dos padrões de mobilidade, okay? Sustentabilidade territorial e o suporte à tomada de decisão pelas entidades locais e gestoras dos diversos pontos. Temos também ainda as condições ambientais, isto na vertente da escolha da tecnologia a colocar em diversos pontos do caminho, okay? O clima, a topografia, okay? Isto irá definir o quão robusto terá de ser o equipamento, as temperaturas em que o equipamento irá operar, a energia, a fonte de alimentação, se poderá ter uma alimentação convencional, se terá uma bateria, durante quanto tempo a bateria dura, porque termos alguém constantemente, ou todas as semanas, todos os meses, a ter de ir carregar uma bateria ou substituir uma bateria é pouco prático. Certamente isto no tempo acabará por ser uma tarefa que se perde, okay? E depois temos aspectos relativamente à conectividade, como é que podemos passar a informação recolhida pelos sensores para um armazenamento, uma nuvem, uma cloud, para que possa ser tratada os tais algoritmos de que o Roberto também há pouco falava, ou seja, passarmos de informação a conhecimento. Os aspectos relativamente com o armazenamento de dados, okay? E a privacidade e a proteção de dados. Grande parte desta tecnologia que analisamos não grava qualquer identificação de qualquer visitante, qualquer peregrino, okay? Apenas faz a contagem das pessoas, muitas vezes identificando o que é um adulto, o que é uma criança, o que é uma bicicleta, ou seja, distingue entre pessoas e objeto. Okay? As tecnologias que analisamos e as tecnologias que iremos
propor para instalar nos pilotos do projeto, são todas elas totalmente que respeitam o regulamento de privacidade de dados. Bom, das tecnologias que analisamos, aqui, como dizia antes, é um pouco uma repetição daquilo que o Roberto mencionava há pouco. Fico satisfeito porque estamos em linha, estamos sintonizados com os expertos da área. Okay? Temos então a tecnologia por fotocélula mais simples que consegue identificar a passagem de uma pessoa por interrupção de um feixe. Temos os sensores de pressão ou piezoelétricos que detectam quando há uma pressão sobre o sensor que existe uma pessoa a percorrer. Os sensores infravermelhos, os sensores por radar, ondas de rádio, que também conseguem fazer a contagem de pessoas pela reflexão de ondas de rádio, detectando movimento e direção. Temos ainda os dispositivos, por resto de dispositivos móveis. Eu diria que estes são talvez os dispositivos ou a tecnologia mais versátil hoje em dia, porque mesmo sendo um peregrino numa jornada mais de reflexão, muito provavelmente terá um telemóvel. Esse telemóvel estará conectado e o simples facto de estar conectado permite identificar ou contar que existe um visitante, um peregrino na zona. Temos também os sensores térmicos, temos câmaras inteligentes com análise de imagem. Estes dispositivos podem, para o simples visitante e peregrino, parecer um pouco intrusivo, isto é, dar a ideia de que estamos a ser vigiados, mas não é totalmente verdade, porque estas câmaras têm no seu software a questão de apenas contarem o número de pessoas e nunca identificar quem é a pessoa que está a percorrer aquele local. Okay? Temos aqui, por fim, neste slide, a tecnologia da visão estereoscópica, onde temos também aqui duas câmaras que em conjunto conseguem criar uma imagem 3D da área que está a ser visualizada, identificar também o número de pessoas que ali cruzam. Por fim, da tecnologia analisada, verificamos também as câmaras Time of Flight, que fazem também uma imagem de scan 3D, um mapa 3D através da luz infravermelha, e por fim a tecnologia LiDAR, que faz também o mapeamento no ambiente em 3D, o que é muito útil e prático, digamos, quando temos uma multidão e conseguimos tirar ali uma imagem do que ocorre, do que se passa naquela zona. Okay? Mas sim, temos como desvantagem ser uma tecnologia de algum custo elevado, um grande volume de dados a ser tratado, que requer aqui algum poder de análise e computação por parte do sistema. Bom, esta tabela é uma tabela resumo dos sensores apresentados, quais as vantagens, quais as limitações, quais aqueles que são mais precisos na contagem, os menos precisos, o que é mais caro, o que é um pouco mais barato e também do ponto de vista da robustez do próprio sistema. Bom, esta tabela levou-nos aqui a apresentar uns próximos gráficos onde, para tentarmos avaliar qual a melhor tecnologia de acordo com algumas características dos diferentes locais. Bom, criamos aqui alguns gráficos, estes mapas de aranha, onde avaliamos as tecnologias quanto à precisão, à robustez, ao custo, à privacidade, digamos, e à instalação mais simples, mais custosa ou menos custosa. Okay? E das tecnologias analisadas e apresentadas anteriormente,
Temos, por exemplo, aqui neste slide, desde as fotocélulas aos sensores de pressão, sensores térmicos, e digamos que quanto mais uniforme for aquele mapa, digamos, mais equilibrado é a tecnologia face àqueles 5 parâmetros estudados. Por exemplo, a fotocélula tem uma elevada privacidade, uma instalação simples, mas, por outro lado, tem uma robustez mais fraca, okay? E também tem um custo menor. Okay? Por outro lado, os sensores térmicos são mais equilibrados porque, face à instalação, à privacidade e à robustez, o mapa é um pouquinho mais uniforme. Bom, aqui nas restantes tecnologias, entre a tecnologia do peso elétrico, o radar, o Wi-Fi, o Bluetooth, as câmaras estereoscópicas, time of flight e o LiDAR, digamos que neste slide, aquela que nos parece mais equilibrada, então, é o sensor que detecta a conectividade de dispositivos móveis, ali o Wi-Fi Bluetooth, onde aquele mapa está mais próximo dos 5 pontos, ou seja, das 5 características analisadas. Bom, a ideia aqui é, de uma forma visual, tentar passar aqui uma mensagem de podermos escolher ou decidir qual a tecnologia de acordo com as características dos locais onde queremos instalar e, obviamente, também do custo da própria tecnologia. Aqui só um pequeno resumo entre tecnologias que são as que são mais, digamos, tendências atuais, okay? Entre o LiDAR e o time of flight, onde se verifica que o LiDAR é ideal para projetos com alta exigência de precisão de contagem, okay? Especialmente em espaços abertos e com grande fluxo de pessoas, por exemplo, eventos festivos que acontecem em dias específicos. Okay? A tecnologia de time of flight é uma opção mais económica, um pouco mais prática e também indicada para ambientes interiores. Okay. Aquilo que verificamos que são as tendências hoje em dia, também a integração com a inteligência artificial, as plataformas integradas com gestão remota, okay? A análise preditiva, ou seja, tudo isto conseguimos, da informação recolhida, gerar conhecimento e passar esse conhecimento aos decisores, okay? Aos gestores dos espaços ao longo dos caminhos de Santiago, okay? Para que, essencialmente, para que possam também providenciar melhores serviços, melhores condições aos peregrinos e aos visitantes. Okay? Do lado dos peregrinos, pode ajudar a fazer o melhor planeamento do seu caminho, em que período do ano pensam se deslocarem e com essa informação também ter uma melhor experiência mais enriquecedora. Bom, também com questões da sustentabilidade e baixo impacto das tecnologias, do ponto de vista de consumo energético, muitas delas podem recorrer a painéis solares para gerar energia para alimentar esses sensores. Okay? Há uma possibilidade das soluções móveis e temporárias para dias muito específicos e depois a conectividade, okay? Entre os diversos sensores, as bases de dados, para que se possa tratar a informação recolhida. Bom, relativamente então ao projeto em si, aos pilotos, aos 5 pilotos que fazem parte deste projeto do Ultreia Sudoé, analisada a tecnologia existente, tendo em consideração as características específicas dos próprios pilotos, a proposta que aqui apresentaremos visa criar um sistema de monitorização de fluxo de peregrinos adaptado à diversidade e de contextos físicos e sociais ao longo do caminho de Santiago e dos parceiros piloto. Okay? Bom, as soluções são uma combinação flexível de tecnologias que permitem ter aqui algumas valências distintas. Bom, a primeira proposta é a instalação de sensores infravermelhos colocados à entrada e saída das localidades
das zonas mais urbanas, ou seja, nos caminhos mais rurais, onde o acesso, por exemplo, à energia elétrica não é tão fácil. Okay? E aqui o propósito é, nos caminhos que estão ligeiramente afastados das zonas mais centro, perceber qual é o fluxo visitante ao longo desses caminhos. Okay? Bom, esta solução pode ter uma integração visual no ambiente digamos, um pouco escondida, em postes que ficam muito semelhantes à natureza que os rodeia, okay? Com uma elevada autonomia, um alcance também considerável, consegue armazenar informação, mas também pode partilhar essa informação em tempo real para uma base de dados. A segunda proposta, em pontos estratégicos das zonas urbanas, é então os tais sensores que permitem detectar a conectividade de dispositivos móveis. Okay? Obviamente que em zonas urbanas estes sensores detectam peregrinos, mas também detectam as pessoas locais, mas com a inteligência artificial sobre estes dados recolhidos, é possível, com o tempo e com a aprendizagem, separar o que é o peregrino daquilo que é o habitante local daquela zona. Por fim, temos uma proposta mais indoor, ou seja, por exemplo, a colocação nos postos de turismo de sensores sobre as portas, por exemplo, os pontos de entrada e saída, e que permite contar o número de visitantes que entram e que saem, e normalmente grande parte das pessoas que frequentam um posto de turismo são visitantes, são peregrinos, não são as pessoas locais, e aí também conseguimos tentar identificar o número de peregrinos ao longo do caminho. Okay? Bom, penso, Pilar, que possa ter cumprido o tempo para a apresentação. Okay? Termino aqui e passo de novo a palavra. Sí, para poder, has terminado justo para poder responder una pregunta que han hecho por el chat. Entonces, la va a poner ahí Yolanda, creo. Ok, eu penso que estou a ver a pergunta. Eu penso que eu não sou um especialista no regulamento de proteção de dados, mas penso que para haver a gravação de imagem em ambientes públicos, a legislação é muito rígida, e também poderíamos necessitar de ter o consentimento do peregrino para que possamos registrar imagens. Okay? Eu sei que em outros locais, às vezes em centros de cidades, edifícios como centros comerciais, existe o registro de imagens, mas as pessoas são alertadas, avisadas de que ao entrar naquele espaço há um registro de imagem, há uma gravação por questões de segurança, por exemplo, mas eu penso que ter essa opção num caminho mais aberto, mais público, de peregrinos, penso que poderia ser visto como uma invasão da privacidade do peregrino quando está a fazer a sua jornada pessoal, de reflexão, e está talvez pouco preocupado com essa questão. Hay otra pregunta. Sim. Ok. Tecnologia, ou seja, aquele dispositivo só precisa de identificar que existe um telemóvel ligado, pode estar com o Wi-Fi ou Bluetooth ligado, mas não precisa de estar ligado a nenhuma rede. Okay? E o sensor consegue identificar que é um dispositivo móvel próximo, okay? Não consegue obter qualquer informação sobre o utilizador daquele dispositivo, e mesmo o
O identificador do telemóvel, ele é internamente pelo próprio telemóvel, por questões de segurança, é alterado para que este sistema, esta tecnologia, ao identificar aquele telemóvel, não tenha conhecimento do próprio ID do telefone. É totalmente não intrusivo, apenas identifica que existe um dispositivo móvel próximo. Não sabemos quem é o dono desse dispositivo. Ya, bien. Bueno, pues volverte a dar las gracias por tu intervención, Pedro, por tu respuesta. Obrigado pelo convite. Y nada, nos seguimos viendo en el proyecto. Bien, ahora vamos a iniciar, como os comentaba al principio, una mesa redonda en la que queremos abordar las necesidades y retos en la gestión de los caminos a Santiago. Para ello, contamos con 3 participantes que nos van a permitir tener una visión a 3 escalas diferentes. Por un lado, tenemos a Jorge Martínez Cava, que es el anterior presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, y actualmente se ocupa de las relaciones internacionales de la Federación, representándola en el Camino Europa-Compostela, que es la Federación Europea de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Bien, comentaros que la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago es una entidad sin ánimo de lucro, que se inició como plataforma en el año 1987, fue fundada en el año 93 y agrupa a diversas asociaciones de amigos del Camino de Santiago distribuidos por toda España. ¿Qué podemos destacar de Jorge y de la experiencia de la Federación? Es precisamente la colaboración multinivel que ejercen, tanto desde una gestión de albergues hasta locales a entidades, a acuerdos con entidades nacionales o internacionales. Y la Federación es también una entidad de referencia en la hospitalidad voluntaria, realizando formaciones de acogida en albergues y también la gestión directa de muchos de ellos. En segundo lugar, es por bajar la escala, tenemos a Pilar Gómez Bahamonde, que es la directora de la Fundación Camino Lebaniego, que es una institución perteneciente al Gobierno de Cantabria. Comentaros además que la Fundación Camino Lebaniego es el líder de este proyecto en el que estamos, Ultreya Sudoe. Pilar es filóloga, museóloga, periodista y máster en educación, museos y patrimonio. Y cuenta con una vasta experiencia en la difusión de la cultura y el patrimonio cántabros, con un especial interés, dedicación en la preservación y difusión del patrimonio cultural religioso y la peregrinación como una manera de preservar el patrimonio inmaterial. Tiene una trayectoria muy marcada en la cooperación europea de Cantabria, participando desde 2008 en varios proyectos internacionales. Desde 2020 es presidenta del Consejo de la Organización Europea para la Salvaguarda y Futuro del Patrimonio Religioso Europeo. Y también, en tercer lugar, tenemos a José Antonio Medina Calzada. José Antonio es profesor de informática jubilado. Desde hace unos 15 años decidió, junto a su mujer Olga, volcar su propia experiencia como peregrinos en la creación de un albergue que ofreciera algo más a quienes recorren el camino. Ese algo más, esa visión, se materializó en el albergue Ultreya de Castrojeriz, con el que compartimos nombre, donde ofrecen ese valor diferencial que consiste, por un lado, en comidas sencillas que fomenten
el contacto humano y la conversación en torno a la mesa. Cuentan con habitaciones adaptadas a peregrinos con necesidades especiales y también, como tercera nota diferencial, dentro del albergue incorporan una bodega tradicional, lo que le conecta directamente con los saberes y tradiciones locales. Pues muchas gracias a los tres por participar en esta jornada y os quería lanzar una primera pregunta, si desde vuestros respectivos lugares habéis visto una modificación del perfil del peregrino a raíz de la pandemia y si es así, teniendo en cuenta que se haya podido modificar, o aunque no, si veis pertinente o tiene sentido en los caminos a Santiago diferenciar entre peregrino o turista. Gracias a los tres. Puede hablar, bueno, no sé, que empiece Pilar, por ejemplo. Bueno, Pilar, adelante. No, Jorge, tú, Jorge, ahí. ¿Empiezo yo? Bueno, gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a la Asociación de Municipios por invitarme a esta mesa. Daros un saludo fraternal a Pilar y a José Antonio. Hola, Pilar. Ya no es la primera vez que nos encontramos. ¿No? Afortunadamente. Y me vais a permitir que empiece con unos datos y luego voy a contestar a la pregunta que nos hace Pilar González. Algunos datos que había presentado que había dejado en el aire Roberto, pero quiero sobre todo para que entendamos el problema el problema en que nos enfrentamos, al menos desde el punto de vista asociativo. En este momento en Europa tenemos 375 caminos de Santiago, con más de 80.000 kilómetros, 87.000 kilómetros, en 27 países. ¿De acuerdo? Es decir, en este momento están andando peregrinos por todos esos caminos. Y sabemos más o menos dónde están, 87.000 kilómetros. Este es el dato. En España bajamos un poco, Roberto ha dado 16.000, estamos en 16.000, 17.000 kilómetros, 52 caminos, se han incrementado con la última edición del mapa de los caminos como itinerario cultural europeo. Y voy a centrar un poco los datos desde el punto de vista de acogida y de hospitalidad. En España tenemos catalogados, y empiezo a responder a la pregunta que has hecho, tenemos catalogados 2.800 establecimientos donde se da atención especial a los peregrinos. 2.700, 2.800. De ellos, aproximadamente 1.500 los podemos considerar como albergues. 1.500. Se lleva la palma el Camino Francés con 600 establecimientos, pero hay repartidos por toda España. En Europa tenemos estos 200, 300 y en toda España y de todo tipo y toda tipología. Atención. Para nosotros, para la Federación Española, para Camino Europa-Compostela, no nos centramos en el tipo de acogida. Para nosotros es hospitalidad, donde se recibe a un peregrino y donde se le recibe y donde se le abraza y donde se le da una sonrisa, para nosotros es válido. Es válido. Si no se le cobra nada, si se le cobra una pequeña cantidad o si se le quiere cobrar factura y el peregrino acepta pagar factura por una habitación especial y agua caliente. Nos da, desde el punto de vista de atención al peregrino, nos da exactamente igual. Hospitalidad. Este es nuestro criterio. Bien. Lógicamente, nuestro modelo, el modelo de la Federación Española y de Camino Europa-Compostela, es el modelo de peregrinos voluntarios y albergues de donativo. Pero es el modelo que tenemos, es una parte pequeñita de nuestra actividad. Los albergues privados nos parecen perfectos, los albergues de las comunidades autónomas nos parecen perfectos, las casas de acogida que hay repartidas por toda Europa y en España nos parecen perfectos y los pequeños hoteles y hostales que dan precios especiales nos parecen perfectos. Así que, centrado esto, el tener una buena catalogación de todo esto fue lo que nos permitió en la pandemia actuar de modo inmediato para registrar. Y ya lo tenía, era la Federación Española la que lo tenía, lo tenemos en nuestra web,
a las menos de 24 horas de que comenzó la pandemia, el Consejo Acobeo se pudo convocar con nuestro inventario de todos los albergues de toda España para poder hacer un rastreo y localizar peregrinos. Eso no deja de ser una tecnología web y bases de datos. ¿De acuerdo? Esto es algo que pudimos hacer a partir de ahí. Y ahora, dicho esto, respecto a las tecnologías, y termino ya, tenemos dos herramientas, dos elementos que no se han dicho aquí. Hay una herramienta tecnológica, entre comillas, que utilizan todos los peregrinos y no se está teniendo en cuenta a la hora de seguirlos. Se llama credencial. Imaginaros que la credencial pudiera llevar un chip. No lo va a poder llevar, en primer lugar, porque la Federación Española, que somos los propietarios, no queremos, y en segundo lugar, y más importante, la catedral. O sea que, tranquilos, que la credencial no va a poder llevar un chip. Pero imaginaros que lo pudiera llevar, lo que significaría. El problema estaría resuelto, pero hoy por hoy no es viable, así que nos olvidamos. Y hay otra tecnología que se está empezando a utilizar de modo masivo, y es AlertCops. AlertCops, cuando un peregrino se da de alta en AlertCops, está autorizando a que se le haga el seguimiento. Lógicamente tampoco se va a poder utilizar porque es una aplicación pública y son datos de la policía y no los va a ceder. Pero el peregrino que se da y AlertCops ha hecho un cambio sustancial para poder darse de alta, bien en los caminos que están ya dados de alta o en cualquier lugar de España y dentro de poco en cualquier lugar de Europa. Así que ya hay dos sistemas que permiten hacer el seguimiento de peregrinos. Y ahí lo dejo. Bien. Pilar. Bueno, me encanta escuchar siempre a Jorge, es maravilloso. Sobre este particular, en todo el contexto que él está explicando y la pregunta que nos lanzabas, la ontología del peregrino es muy diversa, como todos sabemos. Está el peregrino puro que viene a hacer su camino y tal, está el otro que se está iniciando, que no sabe si será capaz o no, luego está el peregrino que viene para búsqueda. Todos ellos están en búsqueda, ¿sí? Entonces, nosotros en este sesgo sí que vemos importante la diferenciación en los distintos caminos. Por ejemplo, un camino que sea mucho más frecuentado va a aportar una dosis de convivialidad a los peregrinos entre sí, creación de comunidad mucho más potente, más grande, más abrazable. Pero luego, por otro lado, los caminos pues más recogidos, de más retos, porque tienen menos servicios, porque están más integrados en un ambiente natural, o sea, en un corredor, digamos, verde, ofrecen otro tipo de ¿cómo diríamos?, de perspectiva distinta de la peregrinación. Jorge, ¿qué va a decirme? Va a decir, Pilar, es que realmente el peregrino es un coleccionista de caminos, ¿cierto? Entonces yo igual ahora mismo hago el camino francés, llego a la meta y a mí me gusta partir de esta base, Pilar. Llego a la meta, llego a Compostela, ¿vale? Llego a Santo Toribio, llego a Compostela, vamos a ponernos. ¿Y ahora qué? Ya terminé, ya hice, me probé, he obtenido esa espiritualidad, esa religiosidad, aquello que buscaba, esta cosa del reto personal. ¿Y ahora qué? A planificar el siguiente. Lo estamos viendo constantemente los que estamos gestionando caminos. De hecho, uno de los seguimientos que hacemos nosotros desde el Camino Lebaniego, desde la Fundación, ¿es usted la primera vez que realiza este camino? ¿Es usted la primera vez que realiza la peregrinación? Díganos qué otro tipo de caminos has hecho. Bueno, es maravilloso ver esto. O sea, entonces, como hay tantas maneras de afrontar un camino, al final es una persona que está en búsqueda y que quiere obtener esa, no sé si podemos decirlo, esa trascendencia, ¿sí? Entonces, nuestra obligación es contemplarlos a todos, porque realmente un camino es poliédrico. Uno puede acabar realizando esa peregrinación por distintos motivos. La empieza de una manera, ¿cuántos hay que terminan de otra? ¿Sí? Cuando ya han realizado ese proceso, solemos decir que la peregrinación, así un poquitín, bueno, para pensar un poco todos en conjunto, es un desnudarse. Porque yo, en mi experiencia personal, por ejemplo, que soy una de tantos, bueno, yo cuando salí de mi casa llevaba una mochila que no sé cómo fui capaz de ponérmela en los hombros, porque todo aquello me hacía falta. Mira cómo se ríe Jorge. Claro, o el compañero del albergue de Ultrella. Realmente, ¿qué pasa? Que pasas 2, 3 albergues y dices tú, pero bueno, ¿yo por qué cargo con todo esto? No. Entonces es un aprender a desprenderse, no el desapego, pero sí el desprendimiento. Entonces, como te vas aleccionando tú a ti mismo, eso es muy delicado y eso tenemos entre todos que conseguir que permanezca, porque esto no es senderismo, esto no son rutas de senderismo.
Esto es un algo más allá que tiene una meta, tiene un objetivo que es aquel de llegar a un lugar y trascender en ello, que sea una experiencia transformadora, que siempre dice mucho Ildefonso, ¿no? el responsable de Xacobeo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de seguir gestionando y buscando ese equilibrio. Luego, si queréis, podemos entrar un poco más entre la relación entre lo que es el peregrino, lo que es el lugareño y lo que es ese neolugareño muchas veces, que es el hospitalero, ¿vale? Pero, en principio, no sé si estamos contestando a tu pregunta, Pilar, pero realmente no se puede hablar en la ontología del peregrino, no se puede hablar de un peregrino, no. Es que estaremos todos de acuerdo que hay tantos como, casi como, no sé. No, bueno, sí, la pregunta era, a ver, está lanzada no con mala idea, desde luego, pero sí que es una pregunta, creo yo que pertinente, porque se habla mucho de la turistificación de los caminos. Entonces, como sí que es cierto, porque hay estudios ya que han visto que el perfil del peregrino se ha modificado a raíz de la pandemia, es decir, que la motivación religiosa ha disminuido, no la espiritual, pero sí la puramente religiosa de fe asociada a una religión, digamos. Y que esos peregrinos, además, usan las tecnologías, sí que ha habido una modificación. Entonces, en ese sentido, alguien que recorre el camino, o sea, la pregunta iba en el buen sentido de si tiene mucho sentido diferenciar el que lo hace, el que peregrina porque es peregrino, que el que lo hace por, vamos a llamarlo, turismo, porque ha habido un auge de, pues eso, del buscar espacios más auténticos, más en contacto con la naturaleza, si me apuráis, también, por supuesto, el interés cultural. Y bueno, no sé si a esto, como José Antonio todavía no ha intervenido, el que está en contacto directo con los peregrinos nos podría decir si ha visto ese cambio, ese cambio en el perfil de los peregrinos. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que por un lado ha dicho Jorge, también Pilar, y contestando justamente a la pregunta que tú has hecho, Pilar González, referente a ese cambio que ha habido. Sí, a partir de la pandemia, lo que hemos encontrado, pero no soy yo como propietario de un albergue privado, pero también lo estamos mirando en los públicos, es de que la persona que hace el camino por una semana, por 15 días, por un mes o por varios meses, ha cambiado sustancialmente en algún aspecto. Por ejemplo, la individualidad. Es decir, la privacidad. Tanto hayas cogido o no cojas habitación o cojas albergue, ves a la gente del albergue. Ahora estoy pensando, esta noche concretamente, unos señores japoneses, eran 3, uno de ellos puso un tendereta al lado de su habitación, de su cama, de su litera, para individualizar, aquello de, para, un momento, privatizar. Para privatizarte, ¿no? En una habitación en donde hay 5 personas, ellos eran 3, una de ellas era una señora, y digo, si esto parece un shop, ¿no? Había puesto una serie de cosas puestas allí para privatizar. Esto es lo que yo he visto a partir de la pandemia. También he visto el aumento de la demanda de habitaciones privadas, ya sea de una persona, sean de 2 o sean de 3 o incluso de 4. No les importa pagar más siempre y cuando tengan unos servicios. Y hablamos de servicios de albergue, en este caso albergue hotel, servicios de transporte de mochilas, cuando muchas veces no son mochilas, son maletas que increíblemente... Yo ayer, por ejemplo, estaba hablando con una compañera y me dice, es que esta maleta que pesa, dice, no, es que no hay forma de llevarla, que la lleva el peregrino. Entonces ha cambiado mucho. ¿Seguirá cambiando? Pues posiblemente sí, pero también hay ese peregrino de siempre, el peregrino que va hacia Santiago o hacia Finisterre. Y también estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Pilar, referente a que hoy empiezan con el francés, mañana se hacen el portugués, la siguiente el ebaniego. Yo lo he hecho precisamente y es durito,
Es duro, es duro. Muy duro. Doy Yo he fe. hecho muy duro, pero precioso, muy bonito. E incluso el camino lebaniego pasa, bueno, la parte de Potes yo lo hice por la parte de San Vicente, de la Barquera, Ujú. muy duro. Pero ahora están promocionando también, o lo estáis promocionando, el que viene por Fromista. El Sí, que el viene camino por castellano. Fromista, Sí. el castellano está a 165 kilómetros y hay un punto diríamos, de unión del francés con el lebaniego Sí. cerca de Boadilla, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aparte que yo he pensado, tengo que hacerlo porque ese tramo de ahí que va por el canal de Castilla es alucinante, ¿no? Espectacular. Espectacular. Por tanto, estas dos cosas. También estoy de acuerdo con Jorge, la utilización, yo lo tenía aquí apuntado, del programa Alepcop. Es impresionante, ¿eh? Yo tuve conocimiento de él en Santiago, cuando en Castilla no se sabía nada. A raíz de Santiago yo contacté con la policía y les digo, sí, pero tenéis información en Santiago, el resto del camino, y es cuando empezaron en el Ministerio de Interior a publicitar esta aplicación. Es impresionante, ¿eh? Porque es geolocalización, allí donde estés, cuando te hayas dado de alta ya te está localizando. Y tienes distintas opciones de si te has perdido, si te has caído, si se han metido contigo, tanto hombre como mujer, cuidado, porque hablamos de las mujeres. Yo sé, Sí, pero... los hombres también, y en Galicia concretamente, han pasado cosas, ¿no? De intromisión, esos sustos que te dan, ¿no? Y vamos, yo me parece muy interesante. Interesante también, pero otra cosa quería más que nada ponerlo en la mesa. Yo he estado leyendo toda la información del programa de medición de afluencias, gestión de rutas patrimoniales y turísticas, y habéis localizado 5 puntos de paradas y hub de dinamización. Entonces yo pongo en la mesa, así lo pongo, de que hay un tramo de Burgos a León que los peregrinos saltan. Bien, porque, y esto me darás razón tú, Jorge, ¿no? Porque, por ejemplo, en las guías, ya desde Roncesvalles, están diciendo, cuidado con la meseta. Mal, porque la meseta no llega hasta León, llega pasado Astorga, hasta Rabanal del Camino. Entonces, ¿qué sucede? Ya están asustados y llegan a Burgos, llegan a Tardajos y cogen el autobús y se saltan a León. ¿Qué es lo que se saltan? Y es ahí donde yo entro. Una información veraz. ¿Qué es lo que se van a perder? Pues el páramo castellano, impresionante. Se va a perder Castrojerí, no hago propaganda, ¿eh? Fromista, el románico de Fromista, siglo XI, siglo XII. El Carrión de los Condes, impresionante. Se saltan Villarcaza de Silva, la iglesia templaria del siglo XII. Por ejemplo, Sahagún, Sahagún lo vamos a ver. Ese románico mudéjar impresionante, la tumba de Alfonso VI con sus 4 mujeres. Bueno, ahí se queda ahí, ¿no? Y después Mansilla con la fortaleza, bueno, la muralla medieval que tiene. Es decir, todos estos puntos importantes, y hay más, que se los saltan cuando saltan de Burgos a León. Entonces, ¿yo qué es lo que pongo en la mesa? Que sería bueno poner en una próxima, diríamos, convocatoria, un punto intermedio, no lo sé, es decir, entre Burgos y León. Por ejemplo, bueno, decirte, a ver, que desde la Asociación de Municipios del Camino de Santiago somos muy conscientes de esto que estás comentando, también de la desafección que hay en el tramo aragonés del Camino francés, y bueno, trabajamos por implementar acciones y proyectos en esos territorios que se quieren o que tienen, vamos a llamarlo, mala prensa, cuando en realidad todos sabemos que son parte esencial de la ruta para hacerla, como diría mi madre, como Dios manda. Es decir, es que en realidad sí se pierde una parte importante de la experiencia. Otra pregunta os quería lanzar porque se nos va el tiempo y la verdad es que es un placer hablar con vosotros, pero tenemos el tiempo limitado. Quería lanzaros otra pregunta. Si creéis que todos estos valores, esta dimensión espiritual de la que estamos hablando, introspectiva del camino, que cada vez es, por lo que se ve, a pesar de las modificaciones en las costumbres de la gente y tal,
¿se puede mantener en un mundo que es cada vez más digital ese perfil del peregrino, vaya, no del turista, de lo que es un peregrino? ¿Vosotros creéis que eso se puede mantener en este mundo digital en el que vivimos? Voy a empezar yo porque quiero añadir una pequeña contestación y voy muy rápido. En primer lugar, quiero hacer una reflexión, una consideración. Cuando una persona comienza a andar, no es peregrino, se hace peregrino. Es decir, considerar que cuando el día que te pones a andar, da igual donde sea, da igual que sea en Sarria, que sea en Casojeriz, o que sea en el Camino Lebaniego, o que sea en Hungría, no eres peregrino, te vas haciendo peregrino. Así que, primero, respeto absoluto a las personas, respeto absoluto. El que entra en un albergue, el que se pone a andar, es una persona y se va haciendo peregrino. Así que si le facilitamos que ande, es posible que cuando llegue o posiblemente cuando suba a la cuesta de Mostelares se haga peregrino, ¿vale? Así que respeto absoluto, somos personas, todo el mundo somos personas y te haces peregrino o no. Introspección, sí. Cuando tú, insisto, he puesto el ejemplo de Mostelares, os puedo asegurar, os lo garantizo, que una persona que suba la cuesta de Mostelares sola al amanecer, cuando llegue arriba, ya tiene una experiencia de 10, ¿vale? Simplemente con eso. Y no avanzo más. Y ahora, respecto, y creo, y otra reflexión más, vamos a acabar, mi opinión, vamos a acabar ya con la mitología de las distancias. Cada uno puede hacer lo que puede hacer y lo puede hacer con mochila, con maleta, en silla de ruedas o como pueda, buenamente. Respeto absoluto a las personas, las que vayan en silla de ruedas, las que vayan con bastón, las que vayan corriendo, si quieren ir corriendo. Ya les explicaremos que se pierden algo, pero que terminen de correr y luego volverán a hacerlo andando. Así que somos personas, hay que respetar a todos y sí, es posible. Hay experiencias a lo largo de cualquier camino, que cualquiera. José Antonio decía el camino lebaniego y luego subirte, pasar hasta Riaño, se las trae. El que suba también por allí, el que también va a coger una experiencia de 10 también, seguro. O el que coja desde Ontanas y llegue hasta Casojeriz un día con calor, también va a coger una experiencia única. Por cierto, la Federación Española ha ofrecido a coste cero a la Dirección General de Turismo de Castilla y León el ponernos al comienzo del camino de Castilla y León, que nos cedan un local, que no queremos ni un solo duro, queremos poner voluntarios para explicar la importancia de hacer el camino en Castilla y León. Estamos esperando que la Dirección General de Turismo nos diga dónde nos podemos poner. En el momento que nos lo digan, tenemos ya varias docenas de voluntarios que van a estar allí atendiendo a los peregrinos para decirles, haz el camino en Castilla y León. Haz el camino Castilla y León. ¿Vale? Este ofrecimiento está hecho desde hace 2 años. He terminado. Muy bien, pues yo si me permite el resto, me gustaría añadir a lo que dice Jorge, que lo repetiré, que me encanta oírlo siempre, que yo creo que en este momento que vivimos precisamente, Pilar, la peregrinación es lo que puede mantenernos a salvo de este mundo de digitalización y vorágine en el que vivimos. Por eso funciona, por eso cada vez hay más gente que camina y por eso después de la pandemia todavía hay más gente que camina y muchos más jóvenes. En el Camino Lebaniego precisamente ha crecido el número de jóvenes, se ha rejuvenecido el camino y féminas porque ya alcanzamos el 44%. Estamos nuevamente con encuestas precisamente también para aportar a Ultrella y tal. Y esto es por algo, es porque funciona, porque no es una moda. Y la diferencia para mí, volviendo un poquitín, retomando lo de antes con lo de ahora, es la solución a toda esa vorágine y ritmo es la peregrinación porque te hace vivir el aquí y el ahora. Casi todo el mundo. Sin embargo, los peregrinos llevan sus teléfonos móviles, son dispositivos que les permiten estar conectados tanto para lo que decía José Antonio antes, de la utilización de Alert Corps, eso yo creo que te tiene que dar una seguridad y una tranquilidad. Pero eso es lo que ellos cogen, claro, pero eso es lo que ellos escogen, las personas, como dice Jorge, eso es lo que la persona escoge para su momento vital de peregrinar. Ahora yo quiero esta aplicación. No quiero otro. Muchos viven ese detox así. Cojo de todo ello lo que me conviene. Ese desprendimiento que te decía de la mochila también es un desprendimiento digital. Cojo de aquello
lo que me conviene a mí. Y entonces eso es crecer como persona. Y realmente, vuelvo a lo mismo, si un turista busca ocupar su tiempo de ocio, ¿sí? A ver lo que le parece a Jorge y lo que le parece a nuestro superhospitalero de Castrojeriz. Pero un turista busca ocupar su tiempo de ocio en algún sitio, vacacionar. El peregrino va a pasar frío, va a pasar calor, va a pasar hambre, le van a dar de comer, va a pasar sed, no sé qué. Es distinto, la experiencia es distinta, porque sabe a lo que va, puede tenerlo cumplido o no, puede llevarlo mejor, llevarlo peor, conoce sus limitaciones o no y las pone a prueba en el camino, es totalmente distinto. Y lo que dice Jorge, yo lo suscribo. Uno empieza a caminar, vuelvo a lo mismo. ¿Yo seré capaz de hacer eso? Bueno, no, mira, yo he hecho una ruta, senderismo, bueno, pues esto. ¿Seré capaz? No, cuando llegas al primer albergue, duermes, vuelves a comenzar y lo que dice Jorge, te planteas ese escenario que ha nombrado él o los que yo conozco de inmediatos, o sea, esa senda fluvial del Nansa verde, fresca de agua y luego llegas a esas cimas del Collado de Ozo, divisas Santa María de Leveña o vienes por el camino castellano, como estaban señalando antes, y atraviesas esa Castilla maravillosa, comienzas con la montaña palentina, ya te está cambiando y luego llegas a los verdes de Cantabria, eso luego tú te lo llevas en el corazón, en el pecho y en lo que sea, y lo has sudado tú y lo has trabajado tú y eso no te lo quita nadie. Y si encima llevas tu dispositivo, sabes, que te sientes seguro, que te sientes protegido, no hay nada como eso, no hay nada como eso. Bueno, yo quería contestarte a la pregunta, Pilar, referente al mundo digital. Primero es la utilización de AlertCops, pero realmente no se usa demasiado cuando realmente pienso que debiese de ser así. También lo usan mucho es para la meteorología, es decir, que el peregrino dice, ¿y mañana qué va a hacer? Y digo, pues oye, pues no sé, ahora hace sol, pero están mirando a ver incluso cuándo llueve, a las horas que llueve para salir o no salir antes. Es curioso. O llegar antes al lugar donde van a pernoctar. También veo las distancias, es decir, que los dispositivos móviles les sirve para, diríamos, localizar esos puntos donde hay fuentes, donde hay comida. Son esas guías vivas, tengo aquí apuntado, guías vivas que antes el peregrino venía con una fotocopia, venía con una guía que se había comprado de una editorial X, pero ahora es una guía viva. ¿Por qué? Porque allí el peregrino que en un momento determinado tiene una mala experiencia en un albergue, ¿qué hace? Hace una reseña. Y eso es muy importante, o todo lo contrario, una reseña positiva. Referente a lo que estabas diciendo tú, Jorge, referente a ese centro de información al comienzo de Castilla y León, supongo que te estarás refiriendo a Redecilla del Camino. Jorge, ahí en Redecilla del Camino hay una caseta que, pobrecito, yo cuando he pasado ahora... Está cerrada. Está cerrada, exacto, es muy Le hemos triste. pedido, por favor, que nos accedan. Exacto, es que ahí está, muerta de risa, ¿para qué? Pues que nos dejen la llave y ya tenemos, y mañana tenemos 2 personas, 14 horas diarias. Exacto, Wow. y esto es muy Así importante. Ahí, por ejemplo, también es muy importante, por ejemplo, en Orbaneja del Camino, a la entrada de Burgos, para que se informe al peregrino qué es lo que vas a perder si te marchas de Burgos a León, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, que eso habría que la colaboración de las diputaciones, ya sea de Burgos, Valencia y León, pero claro, primero Burgos. Y también otra cosa referente al turista o al peregrino. El turista podría ser que comienzase siendo turista, pero si está 3 días, 4, 5, 6 o 15 días caminando, al final no es turista, empieza a ser un poco peregrino, que en función de la permeabilidad podrá ser más o menos. Lo que sí está claro que la persona que comienza haciendo el camino, un día, 2, 3, una semana, un mes, no termina como comenzó, sino es diferente, es distinto. Bueno, yo para mí ya creo que está expuesto esto. Pues no sé, la verdad es que daros las gracias a los tres, muchísimas gracias porque transmitís una emoción y o sea, transmitís verdaderamente el significado de lo que es el camino a Santiago.
No sé, me comentan que tenemos ahí un turno de preguntas. No sé, creo que no hay ninguna más de las que... A ver. Creo que no hay ninguna más, ¿no? Están... Simplemente terminar diciendo que muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y, no sé, como conclusión, que efectivamente vivimos en un mundo tecnológico que es, que aunque no queramos, lo llevamos en la mano y que la tecnología al final es una herramienta y como toda herramienta depende de cómo se utilice. Y yo sí que creo que las tecnologías pueden mejorar la experiencia del peregrino y, sin embargo, el hecho de peregrinar es lo que nos va a mantener la cabeza en el sitio correcto para que las tecnologías no nos arrastren a un lugar que no queremos, en el que no queremos estar. Recordaros a todos los que estáis viéndonos que podéis hacer consultas al correo de la MCS de secretaria@amcsantiago.com y os espero en las 2 siguientes ediciones de estas jornadas. La siguiente previsiblemente será en octubre y, bueno, la trataremos de difundir con suficiente antelación. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer colaborar con todos. Adiós. Buen camino. Buen camino. Ultrella.